Como ya había mencionado Raquel, estamos ya con nuestros invitados para hablar de este asunto de la bicameralidad y también sobre lo que puede venir en el Congreso a partir del viernes, que se va a discutir lo de la Comisión López Meneses. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, empiezo con José Chevasco. Este asunto de la bicameralidad tiene que pasar necesariamente por dos legislaturas ordinarias. Así es. Seguidas. Seguidas y continuas, ¿no? Ya, pero esa iniciativa ya ha naufragado antes, ¿no es cierto? No es la primera vez que ya han habido intentos de reformar la Constitución en cuanto al funcionamiento del Congreso. No ha habido éxito al respecto. Y como vemos las cosas, creo que va a ser muy complicado poder aprobar esta iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Ahora, ¿es necesariamente mejor un parlamento bicameral? Mi opinión no. Mi opinión no. Lo que habla el presidente de la Comisión de Constitución es mejorar la imagen del Congreso con dos cámaras en cuanto a la reflexión que pueda tener una sobre la otra. Pero creo que el sistema no solamente abarca, una mejora no solamente abarcaría una reforma del funcionamiento del Congreso. Creo que para poder mejorar también la calidad de los legisladores tienen que haber otras reformas. El voto libre, una de ellas, la posibilidad de la renovación por tercios, creo que es otra de ellas, y así por el estilo, establecer todo un paquete de medidas que permitan que el Parlamento funcione mejor, no solamente en lo que respecta a un modelo de Congreso, sino también contrastarlo con la realidad de nuestro país. Ahora, pero usted ha vivido en las dos cámaras. ¿Era mejor porque la actual se hablaba de que se hagan mejores leyes, había un buen debate, había mejores congresistas, mejores diputados, mejores senadores? Yo no puedo negar de que había mejores debates y siempre se hablaba de una cámara alta y una cámara baja. Pero la bicameralidad era más que todo un concepto constitucional, pero que en la práctica no se lleva a cabo. Cada cámara era independiente a poder presentar iniciativas legislativas, por ejemplo. Eso es lo que había que cambiar. En cada cámara existía una coordinación que yo recuerdo, y por lo que vivía allí, solo se coordinaban el aumento de remuneraciones. Por ejemplo, era un tema que sí centraba a los diputados y senadores y también a los propios funcionarios de las cámaras, pero desde el punto de vista del sistema parlamentario, creo que se necesitaba afianzar más, y tanto así pues que la imagen del Parlamento era ya deteriorada. No es que era, porque se echa la culpa de que el actual sistema unicameral más bien ha hecho que la imagen del Congreso sea más crítica, se venga menos. Lo escuchamos, Víctor Andrés, ¿cuál es su opinión? Sí, pero digamos, la imagen del Congreso en realidad es la imagen y la crisis de los partidos políticos, ¿no? Mira, yo solo quiero recordar que antes de las reformas económicas del 90, ningún diseño constitucional ha funcionado en el Perú, ninguno. El siglo XX nos hemos pasado diciendo que estábamos condenados a vivir dos periodos de democracia y 2 periodos de dictadura. Esa fue nuestra tragedia, ¿no es cierto? A partir de las reformas económicas de los 90 y con la Constitución del 93, bueno, estamos avanzando hacia el 4º proceso electoral ininterrumpido. Quiere decir que a pesar de la crisis que tenemos, algo está funcionando en el Perú. Tiene que ver con esa relación con la economía, la estabilidad, la emergencia de un nuevo ciudadano. Ahora bien, ¿qué queremos para el Perú? ¿Qué queremos que el Perú sea? El Perú debe engarzarse o debe sumarse a las grandes tradiciones democráticas del mundo. Y las grandes tradiciones democráticas del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, los parlamentos europeos, en general nos indican que el bicameralismo es parte de una estructura de lo llamado equilibrio de poderes. Es una parte de una estructura en la cual los poderes producen balances, ¿no es cierto? No podemos discutir este tema en base a la realidad actual de los partidos políticos, porque un debate constitucional no se hace para 10 años, se hace para 100 años. Eso es lo que se hace para un siglo, se hace para un milenio. En la particularidad del Perú, tenemos una situación en la que la gente no quiere saber del tema. ¿Cómo hacer para convencer a esa parte de la población de que este modelo es el modelo bicameral, es el que tenemos que seguir? Claro, ¿o lo imponemos o cómo hacemos? Lo que puede haber sucedido es que no es el momento adecuado para plantear el tema. Lo que puede haber sucedido es que la Comisión de Constitución o alguien en la Comisión de Constitución ha querido plantear el tema para levantar, digamos, una gran humareda o un gran escenario diferente sobre otro problema central. Pero digamos, si uno entra al debate, uno no puede concederle a la coyuntura
una preponderancia por encima. Y además porque se vienen las presidenciales, claro. que no va a ser un momento... Digamos, eso, ¿no? uno no puede decir, porque la mayoría del Perú está en contra de este concepto, uno no puede renunciar a los temas constitucionales, a los temas históricos y a los grandes debates que todas las democracias tienen que dar. Ahora, y creo que ese es un tema fundamental. Porque la crítica es, va a haber más, se va a gastar más dinero, ¿no? Va a haber más sotorongos, como titula Perú 21, y eso es lo que piensa la ciudadanía. ¿Se darían mejores leyes con un sistema bicameral? ¿Se darían mejores leyes? Mira, lo que acabas de decir para mí es un tema muy gravitante e importante, ¿no? El actual Parlamento le cuesta al país más de 500 millones de soles. El poner estos temas en la agenda de debate no demuestra sino otra cosa, que la agenda del Congreso va por una vía, mientras que la agenda de la población va por otra vía. Es decir, la agenda del Parlamento no necesariamente coincide con la gente de la calle. Lo que necesita saber, lo que dice doctor Andrés es cierto. Es necesario profundizar un debate para que estas reformas en el largo plazo nos lleven a tener democracias sólidas, y creo que yo en el modelo perfecto, sí, es mejor un equilibrio de poderes y que dentro del Parlamento existan voces que puedan merecer un mejor debate y reflexión sobre las decisiones de carácter político. Pero también es importante contrastarlo con la realidad. Vemos un Parlamento en el cual su agenda no coincide con la agenda de la población. Yo ayer estuve en el Parlamento, en una Comisión de Defensa del Consumidor, y se estaba viendo la posibilidad de incrementar en pequeños porcentajes el incremento del precio del agua para poder generar infraestructura. Pero ese tema del agua es, creo yo, más importante que un tema, sin desmerecer lo que sea un resultado a largo plazo, que la población precisa. Entonces, lo que el Congreso, para mejorar su imagen, no necesariamente tiene que ir por el lado de las grandes reformas políticas. Creo que tiene que ir de la mano con otros temas que la gente necesita oír. Problemas de la salud, problemas de la vivienda, problemas de la educación. Entonces las agendas son diferentes. Parece que el Parlamento va por un lado y la población por el otro. Ya, y eso tiene que ver... No es cuestión de diseño del Parlamento, sino de quienes ingresan y de qué prioridades tienen, ¿no? Exacto, pero es parte de una agenda corporativa. Entonces, a lo que iba tu pregunta, Raquel, un Parlamento de 500 millones, un Parlamento con 3.000, casi 3.000 personas trabajando ahí. Entonces, ante la población, ante el común de la gente, dicen, ¿cómo? ¿Va a haber otra Cámara más? Vamos a, si se gasta ahora 500 millones, ¿vamos a gastar 500 más? Si ahora hay 3.000, ¿vamos a tener 6.000? Entonces, hace falta una buena política de comunicación del Parlamento para poder ver las bondades de la reforma. Con los congresistas que hemos tenido, que hemos elegido, los robacables, el Comeoro y no sé tantos... Bueno, la población obviamente que se resiste a esto. ¿Quiénes van a integrar el Senado? ¿No? ¿Con quiénes van a integrar este sistema, este Congreso bicameral? El rechazo de los ciudadanos a los partidos políticos y por extensión al sistema, al Parlamento, creo que esa es la relación que hay que hacer. Tiene que ver precisamente con el hecho de que los partidos políticos no están representando los intereses generales de la ciudadanía, en primer lugar, y por otro lado, que no están planteando grandes temas. Lo que ha señalado el señor Chevasco, es decir, la idea de un paquete global para la reforma del legislativo, ¿no? Sistema electoral, un sistema electoral que acerque más al ciudadano con el representado, renovaciones por tercio, renovaciones por mitades, este tema de lo bicameral, son temas que acercarían de una manera, darían otra imagen, otra prestancia al político, al congresista, en vez de estar sumidos en esta guerra permanente de excomuniones, de ataques, en fin. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera recordar en el debate cuál es la tradición de los parlamentos bicamerales y de los unicamerales. En el siglo XX, los parlamentos unicamerales que yo recuerdo son el sistema soviético. El bolchevismo tuvo un parlamento unicameral. El fascismo tuvo un parlamento unicameral. Corea del Norte, tiene un parlamento unicameral. La Asamblea Cubana es unicameral. Y todos los parlamentos de los países chavistas que han destrozado sus constituciones son unicamerales. Y en los países democráticos solo quizá Israel. De modo tal que en este debate, digamos, cuando uno discute un diseño constitucional,
El Perú, felizmente, miren, este debate es antiguo. Hubo una constitución en el Perú en que habían 3 cámaras, ¿no es cierto? Cierto. ¿Tres ¿No? cámaras? Sí, Sí, 3 sí. cámaras. Ya había mejores Pero, leyes. No, nada funcionaba. Nada funcionó, no. Hasta, digamos, hasta el golpe del 5 de abril, lo que de alguna manera demostró, te hacía recordar que en el siglo XX ningún esquema constitucional funcionó. ¿Por qué? Porque no había una economía viable, no habían ciudadanos, propietarios que contribuyeran. Todo eso ha cambiado el día de hoy en el Perú y estamos en condiciones, qué paradójico, ¿no? Así como alguna vez lo hicieron los padres fundadores en Estados Unidos, de empezar quizá, evitando estas humaredas, ¿no?, que buscan esconder otros escenarios, de empezar a discutir un diseño constitucional para el país, no en base a 2 presidentes desprestigiados, sino en base a 100, 2 siglos. Ahora, ¿no? para cerrar ese punto sobre el senador vitalicio, ¿qué les parece la propuesta? Es parte, el problema es que el senador vitalicio es parte de las tradiciones de los sistemas bicamerales. O sea, en Chile, por ejemplo, si tú planteas, digamos, la idea de un senador vitalicio, la gente se alegra, se pone eufórica, porque ellos tienen a Patricio Aylwin, tienen a Eduardo Frei, tienen a Ricardo Lagos, y ahora van a tener a Piñera. Estuvo Pinochet también, ¿no? Pero no es un blindaje. Algunos dirían, uy, se quiere... Es que la inmunidad cuidar. parlamentaria en realidad está mal concebida. La inmunidad parlamentaria es para que tenga el congresista, y en este caso un senador que también sería vitalicio, que sería congresista, la libertad y la seguridad de poder opinar libremente y votar libremente. En lo particular, a mí sí me parece formidable que un expresidente de la República forme parte de un parlamento. Aunque Alan García no quiere. Aunque él no quiera, aunque él contraste con la población y diga que es un tema antipopular, pero en la práctica un gobernante tiene la experiencia suficiente como para poder poner paños fríos en los debates acalorados que se presentan en el Parlamento. Bueno, lo del viernes, que, bueno, claro, es, digamos, lo que va a generar todo tipo de calores en el Congreso. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de ustedes, Víctor Andrés? ¿Es una comisión que debe investigar solo a López Meneses con este gobierno o nos vamos...? Hasta los 90. Otros dicen hasta inicios de la República, ¿no? Mira, en la época de San Martín, Bernardo Monteagudo era una especie de poder oscuro que se escondía ahí detrás, ¿no? En los años 50 está en la novela de Vargas Llosa, Esparza Sañartu era una especie de poder oscuro, ¿no? Es decir, los poderes oscuros siempre han existido. De modo tal que si uno quiere irse hasta los 90, puede irse hasta los albores de la República. Pero es que buscan la raíz, dice. Claro, no, Hay que buscar la raíz. la raíz de este problema es solo responderse a una pregunta. ¿Este poder paralelo que aparentemente existía tenía nexos o no con el vértice del poder político en el país? Ese es el tema político. Porque, digamos, Fujimori, Montesinos, generales como nunca en la historia están procesados por este tema y sentenciados y en la cárcel. Comandantes generales de los ejércitos peruanos, ¿te imaginas eso? O sea, este país que siempre tuvo una tradición militarista, comandantes generales están en la cárcel por este tema. Entonces, cuando la señora Nadine Heredia nos dice, investiguemos esto a los 90, se está burlando de la inteligencia y de la memoria de los peruanos. ¿Se acuerdan que hubo la comisión Tausen, la comisión Weissman? No, el tema aquí es determinar si este poder paralelo tenía nexos con el poder político actual o no. Ese es el gran tema. En el medio está el APRA. Claro, pero digamos, van hasta los 90 porque además se puede incluir si hubo o no vínculos con el APRA. Pero, digamos, Recientes, ¿no? los vínculos con el APRA son las cosas que dice López Meneses con Mantilla, con 1 o 2 apristas, pero tú no puedes es bien difícil sostener que durante el APRA hubo un poder paralelo sostenido en el vértice del poder. Esa es la diferencia. Almeida también, por ejemplo, terminó en la cárcel, en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Quién está en la cárcel por este caso? Bueno, antes han renunciado. Nadie está en la... O sea, el tema es ese. El tema en una cuestión política es... O sea, claro, uno puede relativizar todo, pero ¿esto tuvo que ver o no con el vértice del poder? ¿Y cómo interpretas la declaración, la opinión de la primera dama sobre este tema, que se investigue desde los 90? Un nerviosismo general en el gobierno, ¿no? Lo único que hace, lo único que revela esa declaración es una honda preocupación en el gobierno. Creo que el gobierno tiene su peor crisis política. Creo que este problema nos va a acompañar hasta el 2016 y lo único que yo invoco es que el gobierno del señor Humala
culmine democráticamente su periodo constitucional para llegar a un cuarto proceso electoral. ¿Pero ella hace bien en opinar sobre este tema? Muy mal, muy mal. Bueno, José, desde el punto de vista parlamentario, esto se va a discutir el viernes. Sí. ¿Cómo se forman las comisiones? ¿Esto que ha aprobado el Consejo Directivo es una norma de la que ya no se pueden salir? No, sí. ¿O se puede en el Pleno? El Pleno lo puede todo. Si hay voluntad política, esto puede, no tanto irse hasta la República, pero sí hasta cuando López Menezes estuviera en el colegio, pues entonces, ¿no? Desde el colegio. Desde el colegio ya, pues en actualidad. Entonces, Sí, quitaba la lonchera. claro, además, yo te digo con toda sinceridad y honestidad, creo que hay una carrera, una competencia de demostrarse entre los partidos quién es más corrupto que el otro. Tú eres corrupto, no, yo también, todos son corruptos. Y al final, la gente percibe que la política es corrupción, pues. Y al final la gente no cree en los políticos. Porque el político se está encargando de eso, ¿no? Y lo está demostrando el gobierno. Está diciendo, no, López Menezes tuvo vínculos con el APRA, no, también con el fugurismo, no, también con el humanismo. Entonces todo el mundo comienza a competir de quién es más corrupto y al final esto no le hace daño, perdón, no le hace bien a nadie. Y volviendo a tu pregunta, el Pleno del Congreso puede modificar lo que desee, en los términos que guste. O sea que nos espera el viernes un día intenso, entretenido. Ojalá que alturado, pero vamos a ver. Ojalá, al menos aburridos no vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.